Introducción. En esta evidencia de aprendizaje se estudian los procesos de adaptación metabólica de algunas de las patologías más comunes como la diabetes mellitus tipo 2, una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal crónica y amputaciones no traumáticas. La enfermedad coronaria, patología con el primer lugar como causa de muerte desde hace más de 20 años en México. La hipertensión arterial sistémica. 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial. En los hombres, la prevalecencia es de 24.9% y en mujeres 26.1%. El cáncer en general, siendo los tipos más comunes y que más decesos ocasionan: leucemia, hígado, cervicouterino, mama y pulmón. Y finalmente la obesidad, enfermedad asociada con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Procesos de adaptación metabólica. La diabetes mellitus tipo 2 es un desorden metabólico el cual puede ser provocado por múltiples factores. Sus características son hiperglicemia crónica, que es un exceso de azúcar en la sangre, y defecto en la secreción de insulina. Pero, ¿qué altera el metabolismo de la glucosa? Una deficiente acción de insulina, deficiente secreción de la hormona o las dos en su conjunto. Los factores que están demostrados científicamente que pueden provocar una deficiencia en insulina son resistencia a la insulina e inflamación, glucolipotoxicidad y disfunción en la célula beta, disfunción mitocondrial, plasticidad celular y memoria metabólica. Al unirse la insulina con su receptor, se desarrollan varias vías de señalización molecular, que son un mediador de sus acciones biológicas. Las variaciones en el receptor o en las moléculas efectoras, río abajo, provocan niveles altos de glucosa en la sangre. Lo anterior hace que se produzca en el cuerpo humano, de forma espontánea, procesos de glicosilación no enzimática que ayudan a la formulación de radicales libres. La hiperglucemia concomitante es determinante en variaciones irreversibles en la composición química de las moléculas, como la glicosilación no enzimática, que favorece el estrés oxidativo. La proliferación y la apoptosis son vías que regulan la cantidad de células beta. Son los mecanismos de regulación funcional y adaptación metabólica. Pero, ¿qué es la proliferación y la apoptosis? La proliferación es la multiplicación celular en el tejido. La apoptosis es el procedimiento donde se mueren las células de forma programada. Es una eliminación de células que no son necesarias. Esta proliferación y apoptosis de las células beta es un fracaso de la célula que no permite la producción de suficiente insulina en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En lo que se refiere a la disfunción mitocondrial, uno de los trabajos de la mitocondria es transformar las calorías que recibe de la dieta en energía a través de la fosforilación oxidativa, EXPOS, pero genera un subproducto tóxico conocido como especies oxígeno-reactivas. Las personas que presentan un defecto parcial de EXPOS presentan una reducción en la capacidad para utilizar la energía de las células para obtener ATP. Estas personas, al someterse a una dieta alta en calorías, sobrecargan las mitocondrias y se hiperpolariza la potencialidad de la membrana. De esta manera, se bloquea la utilización tisular de glucosa. La glucosa permanece en la sangre, es decir, no metaboliza, lo cual tiene como consecuencia la alteración en la señalización del nivel de células beta para secretar insulina. Con respecto a la memoria metabólica, su proliferación está relacionada con la glicosilación no enzimática de proteínas y lípidos celulares y el exceso de especies reactivas del oxígeno roso y del nitrógeno, específicamente las que se originan en las proteínas mitocondriales glicosiladas que operan de manera regularizada entre sí para conservar las señales de estrés. La manifestación de esta memoria metabólica apunta a la necesidad de un método energético anticipado dirigido a normalizar el control metabólico para minimizar los efectos nocivos de las proteínas
glicosiladas y reducir las especies reactivas, que tienen una repercusión directa en el DNA mitocondrial, logrando cambios epigenéticos. Proceso de adaptación metabólica en enfermedades coronarias. El corazón, para mantener su funcionamiento contráctil, requiere un suministro continuo y abundante de energía, transformando la energía química almacenada en la glucosa, cuerpos cetónicos, ácidos grasos libres de cadena corta. El corazón sintetiza diariamente 70 veces su peso en ATP. El primero es la utilización de sustratos consistente en la captación celular de ácidos grasos libres de cadena corta y glucosa. El segundo componente es la síntesis de ATP. El tercer elemento consiste en la transferencia de energía del ATP a la molécula reservoria creatina. Alteraciones del metabolismo cardíaco en la insuficiencia cardíaca. Esta modificación afecta a todos los elementos del metabolismo anteriormente mencionado y están asociados a cambios en la capacidad funcional a medida que progresa la enfermedad. Al respecto, estudios preliminares han mostrado una correlación entre la alteración del metabolismo de la glucosa y el deterioro sintomático en insuficiencia cardíaca avanzada. En resumen, en la insuficiencia cardíaca crónica existen alteraciones metabólicas que llevan a un desbalance energético en el miocardio, caracterizado por una disminución del 20 al 30% de ATP intracelular respecto a individuos sanos, y a una depresión en los depósitos de fosfocreatina, acentuando el desequilibrio neurohumoral en todos los estadios de la enfermedad. En la hipertensión arterial sistémica, la activación de respuesta linfocitaria durante el desarrollo de esta patología implica la existencia de un mecanismo inmunológico, el desarrollo de una respuesta molecular DAM, biomoléculas endógenas y o neoantígenos, producidos como resultado o asociados al aumento de la presión arterial, que inician o perpetúan una respuesta inflamatoria. La respuesta específica requiere que las células del sistema monocito macrofágico actúen como células presentadoras de antígenos, macrófagos o células dendríticas, mediante moléculas que promueven la diferenciación y proliferación de efectores específicos, orquestando la respuesta inmune adaptativa. La hipertensión arterial sistémica es un problema grave de salud pública. La mayoría de los casos se debe a hipertensión esencial. La elevada frecuencia de obesidad y alteraciones de la glucemia hacen sospechar una asociación entre el síndrome metabólico y sus componentes fisiopatogénicos. No se debe olvidar que la hipertensión es una desviación de la presión arterial, parámetro influido por numerosos sistemas centrales como son los cerebrales y periféricos, que regulan su hemodinamia. Fundamentalmente los componentes que intervienen en el modelo circulatorio peuseliano: volumen sanguíneo, frecuencia cardíaca, vasodilatación y vasoconstricción a través de reflejos de adaptación y de sustancias vasoactivas de producción local, como son el óxido nítrico, la norepinefrina, la angiotensina 2, el péptido auricular y la endotelina. En general, en esta patología los tumores llegan a comportarse como auténticos órganos que interactúan con el huésped, es decir, el paciente. Esta interacción se produce en la propia célula con el resto de los componentes celulares normales que habitan en el tumor y también llega a afectar a los sistemas inmunitario, nervioso y circulatorio, alterando el funcionamiento del organismo en su conjunto. Durante la presencia de esta enfermedad, el cuerpo sufre una reprogramación metabólica, entre las cuales podemos encontrar: la absorción de azúcares se ve alterada, ya que para mantener la producción de energía, las células tumorales absorben grandes cantidades de azúcares, principalmente glucosas. El consumo de aminoácidos incrementa, porque las células tumorales consumen grandes cantidades de aminoácidos, las moléculas constituyentes de las proteínas, que son las piezas clave que forman tejidos y órganos. Estos cambios en el metabolismo generan que el cuerpo no obtenga los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, por lo que se genera una pérdida de peso y de apetito.
Cuando los tumores cancerígenos crecen y se multiplican, generan un descontrol en el cuerpo que genera un cambio metabólico. Por ejemplo, una señalización proliferativa incontrolada, que es cuando el cuerpo detecta las células cancerígenas del cuerpo. Existe una resistencia a la apoptosis. Las células cancerígenas se transforman evitando su muerte celular. La angiogénesis. Se forman nuevos vasos sanguíneos para el suministro de sangre que necesitan los tumores cancerígenos. Se genera una adquisición de la inmortalidad replicativa. Las células cancerígenas no pueden ser destruidas por ninguna defensa del sistema inmunitario del cuerpo. Evasión de los supresores de crecimiento, es decir, no se producen las proteínas que actúan como frenos dentro de la célula. Cuando el organismo está sometido a una dieta hipercalórica, la respuesta fisiológica no es homogénea. Algunos órganos o tejidos son más sensibles a ese estrés metabólico. La obesidad genera cambios importantes en la fisiología y el metabolismo. La función principal del tejido adiposo es almacenar la grasa y regular el exceso calórico. Las células que lo componen aumentan en tamaño, se multiplican y se comunican entre ellas para informar el estrés que es preciso afrontar. La hipertrofia de los adipocitos en pacientes con obesidad es asociada a alteraciones en la función mitocondrial, cambios en las proteínas de membrana, un grado mayor de apoptosis e inflamación del tejido adiposo, contribuyendo al desarrollo de patologías que se asocian a la obesidad. El exceso de adiposidad favorece la infiltración de macrófagos, neutrófilos, linfocitos T y B, mastocitos, células espumosas y células dendríticas en el tejido adiposo. Es decir, que las células del sistema inmune actúan debido a que la obesidad es un estado de inflamación crónica de bajo grado. Son los adipocitos los que favorecen este microambiente de inflamación mediante la secreción de citoquinas proinflamatorias, alarminas y quimioquinas. Los individuos obesos presentan menor producción de elastina y un aumento en la síntesis de colágeno de tipo 1, 3, 4 y 6, así como fibronectina y laminina en el tejido adiposo. Debido a ello, aparecen zonas fibróticas en ese tejido, disminuyendo su flexibilidad, contribuyendo así a su disfunción e inflamación. La fibrosis del tejido adiposo limita su capacidad de expansión, lo que favorece la acumulación ectópica de lípidos en tejidos periféricos como es el páncreas, hígado, corazón. Esto es un fenómeno llamado lipotoxicidad. La obesidad se asocia a una mayor lipólisis, sobre todo en el depósito graso visceral. El exceso de ácidos grasos ocasiona una sobrecarga hepática, inhibiendo la degradación de insulina y apoliproteína B, aumentando la gluconeogénesis hepática y el metabolismo de lipoproteínas en los hepatocitos. Dentro de la obesidad, la secreción alterada de adipoquinas es un mecanismo importante para el desarrollo de dislipidemia, resistencia a la insulina y complicaciones cardiovasculares. Conclusiones. Aprendimos que para entender a profundidad una enfermedad hay que comprender lo que sucede en el cuerpo por una adaptación metabólica del organismo frente al estrés ocasionado por esa patología. No tuvimos dificultad en la realización de esta actividad, ya que hay suficiente información relacionada a la adaptación metabólica en las distintas patologías y nos hemos organizado muy bien como equipo. Es muy importante tener en cuenta y conocer la adaptación metabólica. Básicamente es el mecanismo de defensa que tiene el organismo cuando se enfrenta a una escasez de nutrientes. La adaptación metabólica que se produzca dependerá de lo pronunciado que sea el déficit, así como la duración que tenga, lo que quiere decir que la adaptación metabólica es inevitable. El conocimiento adquirido será útil en nuestra formación profesional porque trataremos con personas que tienen diferentes patologías, las cuales serán atendidas por medio de terapia nutricional. Conociendo la adaptación metabólica de cada patología, se podrán diseñar planes alimenticios adecuados para mejorar la salud de los pacientes.